Bueno, mi nombre es Lourdes Príncipe, yo soy médica otorrinolaringóloga, especialista en rinología y trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y hoy les voy a hablar de cefaleas de causa rinosinusal. En primer lugar, quiero agradecer al Club de ORL por esta invitación y espero que esta charla les sea útil para todos. Bueno, como les decía, hoy el tema de hoy es cefaleas de causa rinosinusal. La cefalea de causa rinosinusal suele ser un error frecuente en la consulta. Muchas veces nos llegan los pacientes a la consulta pensando que el otorrinolaringólogo le va a dar la solución a su cefalea crónica. Sin embargo, la etiología nasosinusal de la cefalea y el dolor facial a menudo se sospecha en la especialidad de otorrinolaringología y neurología, pero establecer un diagnóstico a veces suele ser bastante desafiante, ya que los dolores de cabeza rinológicos y neurológicos son muy similares. Ambos pueden causar dolor localizado directamente sobre el seno paranasal y ambos pueden estar acompañados de secreción nasal y congestión. En muchos casos, la cefalea sinusal resulta ser un trastorno neurológico atribuido erróneamente a una enfermedad rinológica. Es por eso que muchas veces gran parte de la consulta nuestra va a implicar explicarle al paciente que en realidad su cefalea no es de causa sinusal y que debemos buscar otras causas de dolor facial. La cefalea sinusal es relativamente rara, incluso en aquellos pacientes que tienen inflamación sinusal demostrable no infecciosa, es decir, que a pesar de que tienen una sinusitis demostrable, a través de la endoscopía y del examen físico y por los signos y síntomas que el paciente presenta, muy raramente esos pacientes van a presentar una cefalea. Es decir, que en el caso de que sí la presenten, muchas veces el dolor es más frecuentemente un dolor leve, con una sensación de tensión o de pesadez sobre el seno afectado. Pero la mayoría de los pacientes que tienen rinosinusitis por lo general no cursan el cuadro con dolor facial y debemos de estar atentos y buscar otras causas de cefaleas. Incluso en el 2021 se publicó recientemente este artículo que habla sobre la teología de lo que llamamos sinus headache, o sea, cefaleas sinusales, y llevando el foco desde lo rinológico a lo neurológico, y lo que realizaron es un review sistemático en los cuales establecieron que muchas de las causas de los que supuestamente eran una cefalea sinusal, en realidad estaban frente a un paciente que estaba cursando una crisis de migraña. En este artículo establecieron que el 36,5% de los pacientes que cumplían criterios de migraña en realidad habían sido previamente diagnosticados con cefalea rinosinusal. Incluso esta proporción fue aún mayor, del 42% en un estudio realizado casi 2 décadas antes. En este trabajo lo que se realizó fue un análisis retrospectivo de 130 pacientes que tenían antecedente o que habían sido diagnosticados de migraña, y el 81,5% de esos pacientes habían sido diagnosticados previamente como una cefalea rinosinusal. Esto nos lleva a la conclusión y nos deja pensando de que en realidad la cefalea rinosinusal es un diagnóstico erróneo y es el diagnóstico erróneo más común para los pacientes que tienen episodios de migraña. Incluso un porcentaje muy bajo de los pacientes que presentan dolor facial crónico es en realidad causado por una sinusitis. Se cree que solo el 16 al 20%, el 20% de los pacientes con sinusitis, ya sea con secreciones purulentas o incluso con pólipos nasales confirmados por endoscopía nasal, en realidad declaran síntomas de dolor facial. Es decir, que un porcentaje muy bajo de pacientes con diagnóstico de sinusitis van a presentar un dolor facial. Se cree, y ha sido extensamente publicado incluso por Patel y Kennedy, que el 74,3% de las cefaleas referidas como rinosinusales en realidad cumplen criterios de migraña, y el 82% de las cefaleas sinusales responde empíricamente a triptanes. Incluso 4,5 individuos que se autodiagnosticaron de cefalea rinosinusal en realidad estaban sufriendo una migraña. Es por eso que
es muy desafiante para nosotros los otorrinolaringólogos hacer un diagnóstico correcto y establecer realmente si el dolor facial es causado por una causa rinosinusal, por una sinusitis, o si en realidad estamos frente a un paciente que está cursando una crisis de migraña. En un estudio en Phoenix se estableció que el 86% de los pacientes que se autoinformaron con antecedentes de dolor de cabeza sinusal, en realidad cumplían criterios de migraña o de probable migraña. Esto sucede porque las migrañas y los dolores de cabeza debido a los problemas rinosinusales se suelen confundir muy fácilmente, y 90% de los dolores de cabeza sinusales en realidad son migrañas. Se solapan los síntomas. Es muy común que tanto los pacientes como algunos médicos que no tienen experiencia puedan confundirse una crisis de migraña con un cuadro de rinosinusitis. Incluso en una investigación realizada por Schreiber, se investigaron síntomas de rinosinusitis en 2.400 migrañosos, de los cuales 86% refirió dolor o presión facial, 82% dolor a nivel de los senos paranasales, 63% congestión nasal, 40% rinorrea y 38% congestión ocular. Es decir, que los síntomas son muy parecidos a un cuadro de rinosinusitis. Es por eso que en la consulta debemos investigar antecedentes de cuadros similares de rinosinusitis con anterioridad, hacer un extenso examen físico, si es posible una endoscopía nasal, para poder evidenciar la presencia de secreciones purulentas o la presencia de poliposis. Es muy importante consultar sobre los antecedentes y también establecer si tienen o no antecedentes de migraña en la familia o si tienen algún factor desencadenante de este tipo de dolor. Es por eso que nosotros en el Hospital Italiano de Buenos Aires tenemos un grupo de trabajo de dolor craneofacial y trabajamos de forma conjunta los otorrinolaringólogos, maxilofaciales y neurólogos. Todo paciente que consulta la demanda espontánea por dolor facial de dientes o oídos debe descartarse y averiguar por síntomas de sinusitis, hacer un examen otorrinolaringológico completo, y en el caso de que sí tenga síntomas de rinosinusitis se van a administrar antibióticos, y estos síntomas deberían de mejorar en las 48 horas. Si no hay presencia de signos ni síntomas de sinusitis, debemos sospechar que estamos frente a un paciente con migraña y debe darse el tratamiento con triptanes y hacer la consulta con neurología. Entonces, la migraña y la cefalea tensional son las causas más frecuentes de quejas en pacientes que acuden a un médico para tratamiento de la supuesta cefalea sinusal y dolor facial. Por todo lo que venimos charlando con anterioridad, el cuadro es muy similar y es muy fácil de confundirse. Por eso es importante el interrogatorio y el examen físico para no dar un tratamiento inadecuado. Debe introducirse la evaluación multidisciplinaria de los pacientes con cefalea sinusal en una etapa muy temprana de la evaluación, y el equipo debe incluir un especialista en dolor de cabeza, ya sea un neurólogo, especialista en cefalea, un rinólogo, lo que nos permitirá la clasificación correcta del tipo de dolor de cabeza y el tratamiento, y poder facilitarle el tratamiento adecuado. Un capítulo aparte es aquellos pacientes que presentan obstrucción nasal con choque turbino-septal. Existe una evidencia muy limitada sobre que realmente este choque turbino-septal sea la causa de cefalea. Es decir, es una causa controversial y hay muy poco publicado al respecto. Sin embargo, aquellos pacientes que nos consultan por dolor facial y además tienen obstrucción nasal y en la tomografía evidenciamos un espolón con choque turbino-septal, incluso en la rinoscopía podemos observar que tiene un desvío septal con un espolón posterior, debemos aclararle que el tratamiento va a ser un tratamiento quirúrgico con una septumplastia endoscópica para resecar ese espolón óseo, pero debemos aclararle que realmente esto es una causa controversial de cefalea y que el objetivo principal de la cirugía no va a ser que el dolor ceda. Si el dolor cede gracias a esta cirugía, buenísimo, pero la idea es mejorar la respiración nasal y la ventilación nasal. Es decir, ser franco con nuestros pacientes y comentarles que en realidad es una causa controversial de dolor facial. Una técnica útil quizás para evaluar si realmente el dolor es causado por este choque turbino-septal es decirle al paciente que cuando comience con el dolor coloque un algodoncito con silocaína en la nariz
y se fije si el dolor cede o no, o que haga una consulta al momento de presentar el dolor y nosotros en el consultorio podemos colocarle bien un algodón embebido en silocaína que separe el espolón del cornete y evaluar si realmente mejora el dolor. Si en el caso que mejora el dolor, por ahí tenemos una herramienta más para justificar que el dolor sea causado por esto. Sin embargo, debemos ser muy francos con nuestros pacientes y aclararle que es una causa controversial. Y en el caso que se decida operar, lo que vamos a realizar es una septumplastía endoscópica retirando ese espolón óseo, permitiendo que ya no exista ese contacto entre el cornete y el espolón, mejorando obviamente la ventilación nasal y si mejora la cefalea, muchísimo mejor para el paciente. Sin embargo, debemos de buscar y descartar otras causas de dolor facial. Entonces, como conclusiones, todo médico otorrinolaringólogo debe poder realizar un diagnóstico adecuado de dolor facial. Para eso es muy importante el interrogatorio, un examen físico adecuado, evaluar los antecedentes del paciente y una buena comunicación con el paciente para entender realmente cuáles son sus síntomas y evaluar si estamos frente a un paciente con una patología rinosinusal o estamos frente a un paciente migrañoso en el que está cursando una crisis de migraña y por ahí los síntomas son muy similares a los síntomas que puede presentar un paciente con una patología rinosinusal. Para lograr esto necesitamos lograr un adecuado diagnóstico, necesitamos un trabajo multidisciplinario, trabajar con los neurólogos, con los maxilofaciales, comunicarnos con los médicos clínicos, y esto nos va a permitir en el futuro no continuar con la utilización innecesaria de estudios diagnósticos y de antibiótico-terapia que no van a ser necesarios para pacientes que en realidad están cursando una crisis de migraña. Es por eso que considero que debemos trabajar en equipo. Desde ya, muchas gracias por esta oportunidad de poder contarles un poco cómo trabajamos nosotros en el grupo de dolor craneofacial y los invito a escribirme ante cualquier duda. Les dejo mi contacto, mi correo y mi contacto a través de Instagram. Me pueden contactar para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias.